Bueno, desde hoy nos proponemos profundizar sobre esta preocupación que nos han traído expertos legales, jueces, fiscales, la necesidad de que el Departamento de Justicia reclute su equipo de trabajo, entiéndase, nuevos fiscales. Hay más de 60 plazas vacantes y yo quiero saber cuál es la repercusión de no tener los fiscales en la calle para poder hacer el trabajo. Tengo a dos expertos en el tema, el licenciado Pedro Berrío, que fue fiscal, y también el licenciado Omar Barroso, ex fiscal también. Dos ex fiscales. Saludos a los dos. Bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches al panel. Buenas noches a todos. ¿Cómo se puede hacer el trabajo si el departamento no tiene la plantilla de fiscales adecuada? Es bien complicado, la gente no sabe, pero ser fiscal es un trabajo bien difícil, es bien cargado, es bien sacrificado, tienes que tener compromisos. Las víctimas de delito todas esperan que se le dé un trato que se le atienda su reclamo, claro. Los perjudicados de delito, con el mismo esmero que se atienden todos los otros, ¿verdad? O sea, es que tú tienes que atender este caso y tienes que proveerle el mismo servicio a todas las víctimas de delito, tienes que tener compromiso para hacer eso. El fiscal es el abogado del pueblo. Claro, y se echa un problema, los problemas del pueblo son los problemas del fiscal porque Exacto. Tú te los echas encima, claro. Y probar esos casos en los tribunales es bien difícil, requiere mucho esfuerzo mantener esos casos montados, convencer a la gente que coopere en esos procesos, es un proceso bien complicado y los fiscales sufren de burnout. O sea, ¿cuántos casos podría tener un fiscal al mismo tiempo, Pedro? Eso depende. Como cuestión de realidad, la cantidad de arrestos en Puerto Rico ha bajado y no conozco estadísticas que puedan calcular cuánto, ¿verdad?, comparación con un ciudadano promedio, porque en Puerto Rico ha bajado la población. Pero cuando yo empecé en la defensa en asistencia legal y después cuando comencé como fiscal hace unos cuantos añitos atrás, un fiscal podía tener 45 y 55 vistas preliminares para atender él solo en un día. Eso es excesivo. Como cuestión de realidad, eso ya no es así. Pero sigue siendo una cantidad grande. Sigue siendo un cúmulo de trabajo. Lo que pasa es que las comparaciones de cantidad no son justas porque el problema principal de los fiscales hoy es las circunstancias distintas para poder trabajar. Ya por lo menos se logró, que es algo que yo apoyé, que se les diera justicia salarial, igual que se le debería dar a tantos otros funcionarios públicos. Sí. Pero un fiscal del Departamento de Justicia no puede trabajar tranquilo si él tiene tantos años, que es lo mismo que le pasaba a los jueces, ganándose lo mismo mientras todo lo demás sube. Y ellos son la primera línea de defensa de las cuestiones de la seguridad y la confianza en las instituciones. En Puerto Rico se ha dicho mucho que este asunto de la falta de fiscales tiene también que ver con la falta de personal público en cualquier agencia en Puerto Rico. Sin embargo, yo le pregunto a ustedes si no estamos subestimando el impacto de los fiscales por la importancia que tienen los fiscales en Puerto Rico en este momento. No es lo mismo que no haya empleados en cualquier agencia, que no haya fiscales en el Departamento de Justicia. Claro, porque se forman montañas de casos que se quedan pendientes ahí por investigar porque requieren intervención de los fiscales y los fiscales muchas veces no dan abasto. El Departamento de Justicia tiene un problema de retención de talento bastante grande, pues porque parte de eso era que el gobierno, pues obviamente por 20 años les estuvo pagando lo mismo, claro. Y el salario no era competitivo, pero también como que había un asunto de que el buen trabajo en el departamento se paga con más trabajo. Sí. Pero eso es lo que me gustaría, el licenciado, si es posible, y ambos pudieran comentar de alguna manera rapidito, es el hecho de que he conversado ya con tantos abogados, tantos licenciados que han sido fiscales y se han movido, Víctor, profesor, se han tenido que ir. Uno sí es la diferencia salarial, pero lo otro es que la sobrecarga de trabajo es tanto si se compara la fase estatal con la federal. O sea, que es hasta injusto, yo pienso, para el pueblo, para ese cliente, porque no tiene. Ya el fiscal está, como usted dijo, burned out, está quemado, no puede más. Les pregunto, ¿el sistema está fallando ahí? Lo más malo para los fiscales hoy versus hace 20 años es que ya los fiscales no cuentan con la confianza del ciudadano común y corriente, porque como hemos perdido la confianza en las instituciones, eso se traduce en cuando un fiscal le explica a un perjudicado, un testigo, que las posibilidades de un caso prospere o no prospere no siempre están al alcance del fiscal que lo atiende en una sala. Pero no le creen. Porque el fiscal llega a una sala y, excepto ciertos casos que se asignan para que los atienda desde el principio, el fiscal llega a la sala del tribunal con un montón de expedientes que se presupone que estén
crimen bien investigado y ese fiscal tiene que ir a defender un caso que tal vez nunca antes de ese día había visto. ¿Y qué incentivo tenía un fiscal, por ejemplo, para leer los expedientes el día antes? Claro. O cuando un fiscal falta y otro tiene que sustituirlo. Además, una irresponsabilidad llegar a aprenderse Claro. el caso. Y me dicen que el caso, por ejemplo, los casos de Hit and Run, esos casos pueden durar 2 años, 3 años. O sea, son casos complicados. Ferdinand, entonces, ¿qué opinan ustedes del secretario de Justicia como gerente, como administrador de una agencia que Buena permite pregunta. que haya 60 plazas vacantes en un puesto tan fundamental como es el de fiscal? La realidad es que para conseguir la plaza de fiscal es un proceso complicado, tiene mucha burocracia, uno tiene que pasar por unos boards, primero con el Departamento de Justicia, posteriormente va a la oficina del gobernador y te Sí. hacen un escrutinio severo, posteriormente si consigues que el gobernador finalmente te nombre, después tienes que ir a un escrutinio en el Senado y pues muchas de esas, eso tiene un componente político y entonces pues no todo el mundo mucha está gente con disponible mucho a eso. talento como que se queda, no se mueven los nombramientos, se quedan ahí estancados y pues entonces pues pasan este tipo de cosas, Sí. pues la gente pierde motivación porque yo conozco muchos fiscales que llevan 20 años en el Departamento de Justicia y se les está venciendo el nombramiento, son unos veteranos que tú los necesitas, unos veteranos en el departamento. Claro, Y pues sus nombramientos se quedan ahí en tintero por asuntos políticos y pierden ese recurso y pues de repente lo que lo llena es una persona nueva, un muchacho nuevo que pues sí es necesaria la sangre Claro, nueva, pero pero tú necesitas a los veteranos ahí porque son los que saben llevar Pedro, esos cierra casos. contigo. Diga usted. No, sobre esa misma pregunta del profesor. Bueno, bajo el secretario de Justicia en este momento, y no puedo decir por qué sea él, porque no sé si con otro hubiese sido distinto, es cuando más fiscales, y me incluyo, hemos renunciado al Departamento de Justicia. Y no es una cuestión simplemente por salario. Es que uno mira su carrera y uno dice, ¿para qué yo estudié Derecho? Para cada vez estar con menos circunstancias de sentirme que tengo una vida digna y una vida plena. Wow. Y uno entonces abandona. Y el problema principal es, de hecho, el Departamento de Justicia entiendo que ha estado dando, para que estos fiscales, estas vacantes no queden vacías, se han estado haciendo unos contratos para que fiscales que están holding over, para que pierden su nombramiento, se permanezcan. Pero creen incertidumbre que no se puede confirmar a los mismos fiscales que ya el departamento formó, porque no hay mejor maestro que la experiencia. Claro. Bueno, yo me propongo durante la semana que viene, vamos a entrar en la otra faceta. O sea, ¿cuántos casos se caen por no tener los fiscales a tiempo? Claro. O sea, que esa es la parte quizás más importante también. La más importante. La más importante es lograr implementar la justicia. Claro. Gracias a ambos. Los sigo llamando sobre este tema porque esto apenas comienza la semana que viene. Le vamos a dar duro y esperamos tener aquí al secretario de Justicia para conversar con él, libre de presiones. Simplemente conocer por qué no se ha podido llenar esas plazas. Margarita, vengo contigo y regresamos rápido aquí a otro tema. Margarita. En solo minutos, Ferdinand, tenemos exclusiva. Lo llevamos a bordo del Taíno, un barco de carga de 726 pies que trae miles de productos semanalmente. ¿Quiere saber usted cómo funciona esta industria? Nosotros le explicamos. Además, las fuentes de energía renovables en el mundo son viables aquí en Puerto Rico y 2 mujeres están haciendo la diferencia en la política y llegan para contarnos. Así que usted no se retire, que esto es Jugando Pelota Dura.